Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuamos en nuestra serie Vaciando la Aljaba, conversando sobre las diferentes dinámicas de crianza según la etapa de nuestros hijos. Uno de los ciclos claves es el inicio de la escolarización. ¿Qué aspectos son importantes a tener en consideración en esta etapa? ¿Cómo enfrentar las dinámicas de los hijos entre los 6 a los 9 años? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo aquí Entre Semana. Entre semana, otra semana más hablando acerca de la crianza de hijos. Ya hablamos acerca de los primeros, 0 a 5. Ahora vamos a continuar, ¿no? Sí. De 6 a 9. Esto es una etapa quizás un poco más... niñez. La otra es la infancia o primera infancia. Esta etapa de niñez la llaman, ¿no? Ok. Aquí me encuentro fuera de mi órbita porque ya todos mis hijos están en esa primera instancia. Entonces ya de aquí... Yo ya no tengo hijos ahí, así que tampoco me acuerdo. No, pero quizás la etapa de niñez tiene que ver con los hijos ya han aprendido que hay una figura de autoridad. Y es donde recordemos siempre que el enfoque es el corazón, ¿no? Por lo tanto, ellos tienen que asumir y entender en su corazón que están bajo autoridad. La obediencia es fruto, no es el propósito final. Y acá es donde empezamos quizás a profundizar más en áreas de carácter, ¿no? Ya hay una comprensión mayor del hijo en cuanto a cosas. Esta es la etapa en la que la mayoría de los hijos ya está escolarizado. Si bien hablábamos en el episodio anterior que hay padres que ya al año, a los 6 meses tienen al hijo en guardería, pero en términos generales ya está escolarizado. Por lo tanto, ya es interesante, ¿no? Fíjate cómo es la dinámica. El hijo nace 100% dependiente de mamá. Su vida social es estar con su mamá los primeros meses. El padre está involucrado, obviamente hay cosas que el padre no puede hacer, empieza a crecer el círculo social, están los primos, si hay más hermanos, entran abuelos, el niño empieza a interactuar con distintos tipos de personas, pero generalmente en un ambiente controlado, ¿no? Invita a los vecinitos a casa o va a casa a jugar ahí en el patio, en el antejardín del vecino. Generalmente son ambientes controlados, pero cuando empieza la escolarización, ya dejó de ser un ambiente controlado. Por más que lo lleves a la mejor escuela donde hay cámaras y te llegue a ti el reporte casi de cada 5 minutos, empieza a haber ya el papá ya no está 24/7. Ya no hay una especie de... No hay manera de decir, mira, yo puedo estar controlando todo. Y el problema es que muchos padres se pegan ahí. Entonces se frustran porque no pueden controlar todo, no pueden hacer todo, y entender eso nos tiene que llevar a mi hijo necesita en esta etapa empezar a cultivar aspectos de carácter, porque se va a enfrentar a un mundo real, está enfrentado a un mundo que va a demandar de él ciertas cualidades de carácter, ¿no? Confiabilidad, que sea bondadoso, que sea honesto, por ejemplo, ¿no? Y es donde uno empieza, ya ellos saben qué es honestidad, qué es servicio, qué es santidad, qué es temor de Dios. Entonces, cuando uno empieza a cultivar esos aspectos de carácter, que obviamente primero tiene que estar en uno como papá, es donde empieza a tomar una dirección, no digo diferente, sino como que se empieza a ampliar el camino, ¿no? Quizás en la primera etapa el camino es más angosto por las dinámicas propias del hijo, pero acá se empieza a ampliar. Entonces, quizás hay un cambio de enfoque en el sentido de ya no es tanto yo soy tu única figura de autoridad, sino empiezas a estar en un mundo donde vas a interactuar, donde hay pienso en la escolarización, hay un profesor y tienes que ser honesto con el profesor. Ejemplo, no le digas, no hizo la tarea, entonces viene el papá al niño de 7 años y le manda un comunicado. Estuvimos en una situación en la cual sobreprotección. Entonces, estoy enseñando todo lo contrario que debería enseñar. El hijo no hizo su tarea, se olvidó de hacerla, el padre lo protege. ¿Qué está haciendo? Está diciéndole, esa figura de autoridad no existe, yo te protejo a expensas de enseñarte un carácter no piadoso. ¿No? Y la apelación o la lección que tienen entonces es de que no hay consecuencia por tu mala conducta. Y aquí es donde se empieza a hacer ese cambio, ¿no? De una figura autoritativa como son los padres, porque sí,
Lo cual, o sea, en esos primeros años quizás se da más. O sea, me tienes que obedecer porque yo soy tu autoridad y punto. Y ahora se empieza a introducir esos asuntos de yo también estoy bajo autoridad y te pido obediencia porque es un reflejo de lo que nos pide Dios. Sí. Entonces yo solamente te estoy guiando en esta dirección porque tú tienes que estar bajo autoridad de Dios. Entonces es esa apelación a carácter para que el niño pueda obedecer aun cuando no está en la presencia de papá y mamá. Sí. Y ahí es donde a veces los padres nos hacemos un autogol, como hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque como que en el nombre de la sobreprotección, de ay, mi niño, no nos damos cuenta que quizás todo lo que quisimos hacer bien en esa etapa de infancia, vamos al revés en la etapa de niñez, ¿no? Hay que enseñarle no solamente eso. Por ejemplo, hijos que tienen, o sea, cuando hay más de un hijo, ¿no? Y empieza a ver la dinámica de egoísmo, ¿no? No, yo con mis cosas, ¿no? O que invaden espacio y bueno, y ahí está el papá tratando de mediar una situación. Cuando más que mediar, tengo que enfocarme en, hey, esto está mal ante Dios. Esto es egoísmo, es pecado. Y tiene consecuencias profundas. Pero a veces los padres quieren mediar entre dos hijos cuando lo que están manifestando ambos es egoísmo, es ser intransigente, es no pensar en el bien del otro. Entonces, creo que ahí es donde carácter tiene que estar muy enfocado en la mente de los padres para decir, tengo que llegar a su corazón buscando cultivar en ellos aquellos aspectos de carácter piadoso y estar atentos para corregir los aspectos de carácter que no son piadosos, que fluyen, ¿eh? Sí, Salen sí. espontáneamente, no tienen que, no es necesario tratar de por dónde está. Los hijos son egoístas. Por naturaleza son egoístas. No quieren compartir. Es su espacio, su comodidad. Entonces, ahí es donde creo que como padres tenemos que estar como con las antenas atentos a eso, ¿no? Y la herramienta de comunicación toma un rol mucho más importante en esta etapa porque es ir teniendo conversaciones acerca de carácter. Cuando se ve una situación. ¿Viste eso? ¿Y cómo se portó el niño en esa situación? Si es por la tele o un amigo que le está contando, no, así. ¿Y eso fue bueno o fue malo? No fue bueno. ¿Por qué crees que no fue bueno? Y así pueden tener esas conversaciones. El estudiar la escritura, obviamente al nivel del niño, pero tratar de inculcarle esas ideas. Esos conceptos son conceptos que cuando llega el momento a apelar a eso, ya tienen esos ganchos, ¿no? Sí. Entonces, a veces uno tiene que tener un poco más de conversación. Yo estoy tratando de enseñarle versículos a mi hijo Benjamín y a veces lo saca de contexto porque dice un versículo que era que deben ser bondadosos, ¿no? Y mi hijo dice, sí, porque hay que ser bondadoso. Dice, y yo quiero que tú seas bondadoso conmigo. Y ser bondadoso conmigo es dejarme jugar videojuegos. Yeah. Entonces le tengo que explicar. Bueno, no es tan así. Pero me encanta el hecho de que puedo tener esas conversaciones con mi hijo. Sí. Y eso es importantísimo. Porque así vas hablando mucho más allá de me tienes que hacer caso porque yo soy el papá. Claro. Si bien se requiere también, pero ya se va haciendo ese cambio, ¿no? Sí. Así como el relieve. Ya ahora la autoridad es la escritura, es Dios. Y yo solamente soy quien lo lleva a cabo. Ajá, soy representante. Soy representante. Ajá. Entonces, delante del Hijo soy el representante de Dios. Quizás en los primeros años tú eres Dios para él, ¿no? Sí, de alguna manera. Ese es su concepto. Pero después dice, no, hijo, hay una autoridad más grande. Y yo respondo a eso. Por eso es importante tener siempre preguntas de evaluación o criterios de evaluación, porque el niño ya empieza a relacionarse con Dios. Estamos en la etapa del desarrollo del pensamiento concreto.
¿ok? De 6 a 9 años es el desarrollo del pensamiento concreto. Dicen los estudiosos que el cerebro del niño es una esponja de memoria de información concreta, ¿no? Ese es el inicio del pensamiento concreto, que es lo que tú decías, que en el mundo griego le llamaban la enseñanza de la gramática, ¿no? O sea, esto es lo esencial, este es el 2x2, este es lo que es las cosas concretas. Por lo tanto, de alguna manera empieza a haber una relación del niño con Dios, ¿no? A veces los padres se obsesionan con, ay, mi niño, este fue el día y la hora en que él hizo la oración de salvación. Es más profundo que eso. ¿En qué sentido? No digo que un niño de 6 años, 7 años no pueda comprender el Evangelio, pero a veces los padres, como te decía recién, se obsesionan con el día y la hora de hacer esa oración que les da un boleto al cielo. Quizás preguntas es, ¿cómo ves su desarrollo espiritual? Si el niño, por ejemplo, si tú puedes ver que el niño tiene una necesidad de Dios, si de forma natural dialoga con Dios, habla con Dios, si hay temor de Dios, ¿ves? Si hay un tema de entender de que Dios es real, de que quizás en situaciones de peligro dice, papá, Dios nos va a cuidar, o sea, es alguien concreto para él, más que a lo mejor estar obsesionado con lo que te decía recién. Hay que quizás considerar algunos criterios de evaluación del niño con relación a sí. ¿Qué piensa de sí mismo? En esta etapa es muy interesante porque como empieza la escolarización, empieza a haber una interacción con otros. Entonces, otros le van diciendo cosas al hijo, a tu hijo, que tú nunca se las dijiste. Papá, ¿es verdad que yo soy malo para el fútbol? No, hijo, tú eres Messi. Claro, en la escuela todos se dan cuenta que es malo y todos le dicen que es malo. Nadie lo elige para un partido de fútbol cuando tiene 7 u 8 años, pero en casa él es Messi. No, hijo, tú eres el mejor del mundo. Estamos dañando a nuestros hijos con eso. Entonces, hay que ver qué piensa de sí, si él es capaz de ser consciente de sus áreas débiles, de sus áreas fuertes, si es tímido, si a lo mejor es miedoso, si es más introvertido, si habla mucho, o sea, es empezar a identificar cómo es con relación a sí mismo y también cómo es con relación a otros, porque como es una etapa en la cual ya el papá y la mamá es imposible que esté presente 24/7, hay que ver qué tanta influencia hay de otros, ¿no? De repente los niños dicen algo y los papás se espantan. Espérame, hijo, ¿de dónde aprendiste eso? ¿No? ¿A quién se lo escuchaste? Y viene, en vez de generar... escuchar algo y espantarse o corregirlo de forma violenta, más bien indagar quién está haciendo de influencia. Ah, mira, qué interesante. ¿Y por qué lo repetiste? A ver, cuéntame, ¿en qué momento escuchaste esa conversación de tus amigos? No, es que estábamos, qué sé yo, haciendo tal cosa y empiezas a darte cuenta de un mundo que quizás muchos padres ignoran, ¿no? Pero esta etapa quizás es fundamental en ese sentido de tener esos criterios de evaluación y estar conscientes de que como los niños son integrales, es importante su desarrollo físico, es importante su desarrollo social, su desarrollo emocional, su desarrollo intelectual y su desarrollo espiritual, ¿no? Bueno, la palabra de Dios habla de eso. En Lucas capítulo 2, ¿no? Que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese texto nos tiene que ayudar a recordar siempre que nuestros hijos son seres integrales y que necesito tener esos, ¿cómo le llamas tú? Ganchos sí. de evaluación, y no solo de evaluación, sino que de ahí para trabajar en ellos. Sí, y creo que esta etapa es una donde también vas viendo el carácter del niño, cuáles son las cosas al cual está predispuesto, si es un niño más agresivo, menos agresivo, si es sensible a una cosa u otra. Entonces ya vas armando tu plan para tal vez ayudarle en cuanto a estas cosas, Sí. ¿no? Si hay mucho miedo, ahí puedes ir diciendo, bueno, vamos a hacer que se vaya exponiendo a estas cosas para que pierda el miedo. Si hay mucha agresión, entonces es decir, vamos a trabajar en eso, vamos a ir viendo cómo poder ir respondiendo o dándoles circunstancias para que no responda con agresión en estas situaciones. No, pero un niño de 0 a 5 quizás va respondiendo como cada niño, ¿no? Obviamente ya con el pasar de los años van tomando su carácter individual, pero yo creo que esta etapa es donde ya lo puedes ver más claro y puedes ir viendo cómo ir creando esos surcos, ¿no? Creando esas
esas canaletas, como dices, donde decimos, mira, esta es la forma en que uno puede actuar que agrada a Dios, ¿no? Entonces, si uno no tiene, si uno lo trata de ser ausente de la Biblia, la Escritura, ahí es donde también se hace un poco difícil. Sí, totalmente. Diría también, esto es la etapa donde se van implementando los ritmos. Sí. Los ritmos de la vida, ¿no? Sí. Incluso de ir a la iglesia. ¿Qué se hace el domingo? Voy a la iglesia. Sí. Entonces hay personas que se sorprenden. Sus hijos tienen 14, 15 años, ya pueden hacer su vida como quieren si acompañan a papá o mamá. Y dicen los padres, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Ya no quiere ir. Bueno, claro, o sea, no estableciste esos ritmos. Ahora, eso no es garantía de nada. No. Pero hay que hacerlo. Como padre, uno tiene que también ir poniendo eso en orden. Sí. En ese sentido, hay muchos libros que, por ejemplo, dicen esta es la etapa para hacer los devocionales con los hijos. Quiero ahí simplemente una pequeña sugerencia. Hay padres que se sacan las ganas de predicar con los hijos, ¿viste? Y sientan a los hijos y le dan una predicación de 8 puntos al literado, y el niño después, a los 10 años, no quiere saber nada con Dios porque Dios es aburrido, es esa conversación latosa de papá. Creo que esta es una oportunidad enorme para ser súper, hiper creativos, para enseñar la verdad de Dios de una manera diferente, creativa, donde sea atractivo. Porque piensa que nuestros hijos, a esta edad, escolarizados, hoy con la tecnología que hay en las escuelas, increíble, y vienes y tú le enseñas un versículo en versión Reina Valera 1909 porque esa fue la inspirada por Dios, ¿viste? Vosotros sois, y el niño dice, ¿qué es eso? O sea, totalmente alejado a su realidad. Entonces, creo que es una linda oportunidad para eso. Y pensando en el versículo que citamos recién de Lucas 2:52, creo que es interesante tener un equilibrio. Vino a mi mente un par de cosas. Hay ciertas sociedades donde lo académico es lo más importante. Entonces, en esta etapa es como que los padres todas las semanas suben a redes sociales el logro académico del hijo, ¿no? O que su hijo ya a los 7 años habla 3 idiomas y ya está haciendo derivadas e integrales. Y todo es académico. O sea, crece en sabiduría. Quizás en otros contextos, no solamente culturales, sino quizás familiares, un padre que fue deportista inculca en esta edad a sus hijos todo deporte, crece en estatura. Claro, pero no hay habilidades intelectuales, no hay habilidades sociales y menos espirituales, pero todo es deporte. Yo creo que la falta de ver esto de forma integral hace que a veces hay hijos a los 7 años hiperdeportistas, pero que no saben socializar. Hoy hay hijos súper inteligentes, pero con problemas de salud enormes, ¿no? Con una obesidad infantil elevadísima. Quizás hay hijos que todo es espiritual. Entonces, el niño tiene 7 años y sabe Salmo 119 de memoria. Y como se llama siempre, van de visita. A ver, díganle a los tíos el Salmo 119. Y ahí está el niño de 7 años diciendo el Salmo 119. Qué padre que memorice la escritura. Pero el niño tiene 0 habilidades sociales, 0 habilidades intelectuales, 0 su vida, su salud física está dejada de lado. Entonces, creo que en ese sentido este texto de Lucas 2:52 nos da un parámetro para decir, ok, necesito cultivar áreas académicas que él vaya conociendo, tengo que estar de alguna forma como padre, no delegar absolutamente la enseñanza de desarrollo intelectual a la escuela, ¿ok? Porque uno como padre tiene que filtrar. A nuestros hijos hoy en las escuelas a los 6, 7 años les enseñan educación sexual. Eso es responsabilidad de los padres, ¿no? Tenemos que como padres desarrollar el área física en ellos. Creo que es una excelente edad para inculcar en ellos un deporte que les ayuda a forjar su carácter. ¿Por qué? Porque en el deporte colectivo va a haber otros mejores que ellos, que los van a golpear, que se van a frustrar. En gracia, dice el texto, para con Dios, ¿no? Enseñar de forma didáctica, pedagógica, la palabra de Dios y sobre todo el área social. Esta es la edad donde los niños tienen que aprender a tener, ¿cómo se dice la palabra? Buenos modales, servir al prójimo, la educación, ser agradecido, gracias, a saludar, buenos días, buenas tardes. O sea, creo que a veces como padres nos enfocamos en uno en desmedro del otro y ahí hay un problema. No sé cómo lo ves. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que
esta etapa es una de donde los padres tienen que estar encima de eso, estar viendo cómo, y constantemente evaluando. Y si no soy capaz de hacer eso, o peor, tomo a la televisora o el iPad de niñera, Sí. y simplemente ahí se lo enchufo para que no moleste, para que esté ahí tranquilo un rato. Y cuando se hacen preguntas específicas acerca del niño, no, la verdad no sé, Claro. no sé. Ahí es donde sí estamos perdiendo una oportunidad muy grande. Sí. Por ejemplo, lo que tú dijiste acerca de los devocionales, una cosa que hacían mis padres. Yo saco ejemplos personales porque es lo que tengo. Y creo que sirvió muy bien. Agarramos proverbios. Éramos 6 en casa, 6 niños. Y se escogía un capítulo de proverbios. Y los proverbios son buenos porque no hay que hacer referencias cruzadas, no hay que ver mucho en el original, es pequeños paquetes de sabiduría. Entonces era, bueno, a ver, toma este proverbio, léelo. ¿Y qué ves ahí? ¿Qué significa? Y entonces el niño lo tenía que responder. Creo que es un buen comienzo, una buena forma entonces, porque ahí es donde van entendiendo también este tema de moral, de carácter, que no viene solamente de papá y mamá. Sí. O sea, viene de alguien que está sobre papá y mamá. Sí. Y eso, o sea, al exponerles directamente a la escritura, ellos tienen esa oportunidad de verlo. A veces cometemos un error al exponerles con la escritura, queremos exponerles de manera moralista, ¿no? Entonces, todo es la historia de David y Goliat. Y David obedeció. Y no sé, o sea, y entonces todo es un cuento. Claro, son donde cuentos. y donde uno tiene que ser un buen niño, una buena niña, y portarse bien y hacer lo que uno le dice. Y punto. Y ahí se acabó. Entonces, no tienen la oportunidad de conocer a Dios o ver a Dios como algo más grande. Es algo diluido, algo que simplemente se queda en ese lugar de historietas, y creo que podemos como padres hacer algo más. Quizás cerrando un poquito esta etapa, de alguna manera cada etapa bien llevada prepara de manera mejor u óptima la siguiente, ¿no? Si la etapa de la infancia, el niño entendió de 0 a 5 años esa figura de autoridad, la etapa de la niñez es mucho más llevadera. Ahora, acá estamos en la etapa del pensamiento concreto. El niño es una esponja de memoria, no solo de información, sino de experiencias. Me quedé pensando en lo que decías recién. Pensemos en una familia tipo. ¿Cuántas horas en la escuela el niño? De 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Pero después tiene la academia de fútbol, la academia de música, la academia de danza, el tercer idioma que está aprendiendo, y llega la noche y no vio nada, ve algo de Netflix, está con el iPad, está con el celular. Entonces, después en la etapa de la preadolescencia, que vamos a ver la próxima semana, ellos hacen preguntas y uno quiere dialogar, pero la esponja ya absorbió información de todas partes, menos de una cosmovisión bíblica. Entonces creo que es importante en esta etapa entender que hay una cierta batalla, entre comillas, por no llenar de información, sino que saber filtrar como padres la información que nuestros hijos están absorbiendo. Y ayudarles a categorizar también. Claro. Porque no tienen el criterio. Por ejemplo, si están viendo... O sea, tampoco soy anti-tele, anti-tablet, anti-celular. Ajá. Pero si tú puedes ver, estás viendo algo con ellos y dices, oh, wow, eso fue una mala actitud. Claro. ¿Qué viste ahí? ¿No? Y el niño que golpeó al otro niño en ese episodio, ¿eso estuvo bien? No estuvo bien. ¿Y por qué piensas que no estuvo bien? Oh, porque... Y ahí es donde tienes esa oportunidad de categorizar lo que acaba de ver en una dirección que va de acuerdo con una cosmovisión bíblica. Pero eso implica tiempo. Siempre. Implica conversar. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? Y de repente, me adelanto un poquito a la próxima semana, pero de repente llega tu hijo de 9 años, ¿no? Y te cuenta
algo malo que hizo en la escuela. Y tú como papá, ¡uah! Te espanta, ya estás llamando a la... Espérame, nunca más te va a decir algo. Entonces, creo que en esta etapa es fundamental eso, tener ese espacio donde uno pueda dialogar para saber qué tipo de información está en su mente y en su corazón. Porque la etapa que sigue es la etapa del pensamiento abstracto. Los chicos empiezan a preguntar, ¿y por qué es así? Y uno a veces quiere dialogar con ellos, pero ya no hay ni figura de autoridad, ni estuvo en esta etapa ese pensamiento concreto donde se establecieron esos no negociables fundamentales, ¿no? Donde les enseñamos, como dijiste tú, a categorizar, a decir, mira, esto va por acá, sino que se delegó todo a ¿quién? Santa Escuela, Santo Netflix, Santa Academia de Fútbol, y bien, gracias, ¿no? Así que bueno, desafío por delante, enorme, de forma integral en esta etapa, estar siempre viendo el crecimiento de cada uno de ellos. Y bueno, nos preparamos para el próximo episodio que se viene lindo con la preadolescencia. Interesante. Sí, bueno, perfecto. Muy bien. Esperamos ese momento la próxima semana. Hasta entonces. Vale, gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.